Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Todavía seguimos revisando algunas reacciones que tuvo la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Ustedes saben que él aborda varios temas en ese mensaje y uno de ellos fue el tema de la educación. Vamos a analizar porque efectivamente el mandatario se refirió a todo lo que es la propuesta del fin al CAE y por supuesto también la modernización de la educación superior. Para hablar de esto, también de las impresiones, es que tenemos conectados al rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, rector? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Disculpe, estoy un poco resfriado, por eso la voz me va a salir así. No se preocupe, se escucha fuerte y claro, rector, justamente para que podamos conversar estos minutos. No, a usted por acompañarnos. Rector, bueno, el mandatario tuvo menciones para el tema de la educación superior que está efectivamente en constante cambio y que hoy día se apunta justamente a poder ver sus temas de financiamiento. Hay proyectos relacionados con eso. Cuéntenos un poco cuáles son o qué sensación les dejó el mensaje presidencial desde su perspectiva de líder de una casa de estudios bien importante. El mensaje, esencialmente, lo que hizo fue plantear lo mismo que se ha venido planteando en el último tiempo por parte del gobierno. Es decir, de nuevo, enfatizar la importancia que tiene aprobar el proyecto que está en el Parlamento, que, según sus titulares, termina el CAE, es un nuevo sistema de financiamiento. Ahora, el problema que uno tiene con esas declaraciones es que si vamos al análisis de lo que es el proyecto que está presentado al Parlamento y a otras medidas que se están tomando en este momento en el ámbito de la educación superior, lo que hay es un cerco que se ha ido estrechando en términos financieros respecto, sobre todo, a las universidades privadas, particularmente a las universidades privadas creadas después del año 89. Y ese es un tema que no se ha sido suficientemente claro ni explícito, porque todo esto tiene consecuencias. No es neutro si a las instituciones que están embarcadas en determinados proyectos de desarrollo, tienen proyecciones en investigación, están haciendo otras actividades, se les señale, mire, ustedes van a tener menos ingresos, por lo tanto tienen que arreglarse a esta nueva situación. Yo diría que por ahí anda el principal problema. Buenos días, rector Alfonso Levet, por acá. Genera incertidumbre entonces más que anuncio, es como no se avanzó mucho, no hay mucho más detalle, digamos, de cómo se va a concretar entonces este cambio, ¿no? No se detalló, digamos, el Fondo de Educación Superior cómo va a funcionar. No hubo detalles. Está el proyecto, por cierto, como todo proyecto que es complejo, va a requerir posteriormente toda una reglamentación. Ahora, nuestra idea es que así como está el proyecto, es un proyecto que genera efectos negativos, un proyecto que no debería ser aprobado, y probablemente lo mejor desde el punto de vista político y desde el punto de vista también del funcionamiento del sistema, lo mejor sea separar un proyecto para resolver los problemas de algunos de los deudores del CAE y otro proyecto para mirar con mayor detención y con mayores acuerdos cuál va a ser el desarrollo del sistema hacia adelante. En este proyecto fue simplemente algo que se había planteado, no fue discutido en el concepto más profundo de lo que es diálogo, debate. Fue simplemente avisado en 2 o 3 ocasiones por el gobierno, particularmente el subsecretario de Educación Superior, y posteriormente presentado al gobierno. Entonces, yo creo que le falta mucho y es un proyecto que no considera la realidad en terreno. Por ejemplo, ¿qué pasa con las universidades de la zona de Concepción? ¿Cuáles son los efectos que esto tiene? Con los miles de estudiantes que están en las distintas universidades, y especialmente en la nuestra, ahí en Concepción.
Rector, estamos conversando con el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, con quien estamos analizando estos anuncios o las menciones que hizo el mandatario Gabriel Boric respecto de la educación superior y los cambios que podrían avisorarse. Rector, en esa temática, ¿sienten que dentro de unas posibles soluciones, de generar nuevos proyectos, la conversación le falta justamente a los actores claves de este sector? ¿Ustedes han podido conversar, integrar estas, no sé, ya normalmente hay mesas o instancias en donde se puede entregar la visión de quienes efectivamente se van a ver impactados por estas normativas? ¿Ustedes han participado de instancias como esa? Bueno, hemos participado en distintas instancias en términos de, básicamente, escuchar cuáles son los planteamientos y en otras instancias señalar que sí existen posibilidades de algunos cambios, pero dado este marco. Ahora, si uno cuestiona el marco, si uno cuestiona las definiciones fundamentales, es extremadamente difícil seguir avanzando. Aquí lo que hace falta es tener una cancha un poco más despejada, donde no tengamos tantas limitaciones a priori. Por ejemplo, una limitación que yo le digo y que probablemente no es o sea, se puede hacer todo un caso en función de ello. En varias universidades, entre otras la nuestra, los estudiantes que tienen apoyo vía beca o vía CAE, dependiendo de su situación, pueden pagar una parte adicional para completar el arancel o para tener un aporte a la universidad. En este proyecto eso se elimina, lo cual genera un problema muy grande a las universidades, porque un porcentaje importante de los ingresos está constituido por este copago. Y eso es muy generalizado. Lo que pasa es que las universidades estatales tienen copago también, no es tan grande, pero están confiadas en que le va a aportar el Estado por otra vía esa disminución. El rector de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha planteado lo mismo que yo estoy planteando, que este proyecto es un proyecto que daña los proyectos de desarrollo de la universidad, porque al tener menos recursos, al estar como en camisa de fuerza desde el punto de vista de que usted va a tener que tener tales programas, abrir tales carreras y tener tales cupos, que eso es lo que viene posteriormente, claro, se pierde autonomía y se pierde la capacidad de desarrollar proyectos que nosotros estamos desarrollando. Es decir, con el proyecto como está, difícilmente podríamos seguir nosotros con todos los proyectos de investigación o vinculación con el medio que tenemos en todas nuestras sedes, por ejemplo. Y eso no está considerado. Hay una mirada que es un poco ingenua, por así decirlo, de poca información desde dentro de las instituciones. No se conoce bien cómo funcionan las instituciones. Rector, en ese aspecto, ¿qué es lo que debería venir dentro de los próximos meses? Porque vamos a tener elecciones presidenciales y le queda al gobierno, si bien ellos han dicho que van a gobernar hasta el último día, va a venir efectivamente un cambio de administración. ¿Qué es lo que esperan ustedes como casas de estudios, específicamente la que lidera usted, la Universidad San Sebastián? ¿Qué esperan que pase dentro de los próximos meses? Porque seguramente esto no se va a resolver de aquí a que termine 2025 y que comience 2026 cuando va a empezar un nuevo periodo. ¿Van a estar atentos a lo que propongan también los candidatos presidenciales? Cuéntenos un poco cómo se van a mover dentro de la mitad de año que queda de aquí en adelante. A ver, primero, el gobierno está muy comprometido a que este proyecto avance. Segundo, como usted señala, estos proyectos que son complejos, que tienen muchas aristas, no es tan fácil que de aquí hasta el término del mandato de este gobierno puedan ser aprobados. Nosotros lo que esperaríamos es resolver, dado que ya está en este proyecto, con una modificación, el tema de los deudores del CAE. Porque el tema de los deudores del CAE, hay, por así decirlo, 2 o 3 problemas que es necesario resolver. Primero, hay personas que objetivamente
tienen deudas muy grandes y que por lo tanto hay que renegociar esas deudas, no son pagables en la situación actual. Segundo, hay un no pago, una morosidad que tiene más bien que ver con los anuncios que el sistema no iba a continuar. Si a mí me dicen, yo tengo una deuda y que esa deuda me la van a condonar, una reacción esperable, no necesariamente legítima, pero esperable, es que las personas dejen de pagar, y eso es lo que ha ocurrido. Hoy día, sobre el 60 o 65% de los deudores del CAE no están pagando. Y tercero, lo que hay que hacer es acomodar mejor las fórmulas de pago a la realidad de los estudiantes. Hoy día, y eso también he escuchado declaraciones de algunas personas que son candidatos a la presidencia o precandidatos, y yo creo que están informados insuficientemente de que el proyecto es bueno porque vincula los pagos al ingreso. Bueno, la situación actual es esa. Es decir, hay una cuota que entrega el CAE y que el pago máximo es el 10% del ingreso. Uno puede creer, de acuerdo a la experiencia internacional, que ese 10% es mucho, que probablemente en torno al 8% esté mejor, y que hay casos donde debiera ser un porcentaje más bajo. Pero si efectivamente hay incentivos para pagar por la vía de bajar las deudas a quienes están al día, por la vía de que efectivamente sea considerada una deuda, porque hoy día el CAE no es considerado deuda para ningún propósito, por lo tanto, si alguien no paga, no pasa nada. Entonces, lo mismo, por último, que se está planteando para el nuevo sistema llamado FES, podría aplicarse para el sistema existente antes. Y por cierto, sin que participen los bancos, en eso existe acuerdo de todos. De hecho, ya no están participando. El único banco que hoy día está tomando nuevos créditos de CAE es el Banco del Estado. Los otros bancos no están. Y que cambiemos nombre, generemos un fondo solidario, vinculemos más el pago con los beneficios, pero cualquier sistema que signifique pago posterior no funciona si no se cobra. Es un poco trivial decirlo, pero es así, cualquiera, ¿no es cierto? Si los bancos dejaran de cobrar los créditos hipotecarios, empezarían a tener serios problemas por los créditos. Ahora, por otra parte, y ese es un tema mucho más de fondo, mucho más complejo, el gran gasto en educación superior no es el mecanismo de créditos o de pago diferido, si usted quiere, para no ponerle CAE, el mecanismo de pago diferido. El gran costo que tiene hoy día el sistema de educación superior es la gratuidad. Y mientras no se discuta a fondo cómo podría funcionar en Chile, no en Europa, en Chile, un sistema donde el 60% de la familia, ¿no es cierto?, pueden optar a gratuidad, y en algunas universidades esto llega hasta el 70-80% del total de estudiantes. Esos son tanto públicas, o sea, estatales, privadas, de todo tipo. El tema financiero y el tema de un exceso de gasto en educación superior no se va a resolver. Es difícil. Es necesario hablar con mucha calma y mucha tranquilidad, pero son de los temas que si no los abordamos en algún momento, después vamos a volver a decir que se está gastando mucho en educación superior, que se gasta insuficientemente en educación preescolar, que la educación básica es mala, que la educación media técnica profesional no enseña realmente oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que ser un poquito más global en su planteamiento, ¿eh? Y hacerlo, yo diría, hay que empezar a hacerlo luego, porque en los primeros 2 años de cualquier nuevo gobierno es cuando se pueden hacer las cosas con mayor tranquilidad. Yo diría que por ahí va un poco el tema de lo que nosotros pensamos. Ahora, hay temas que son académicos, hay temas que tienen que ver con la duración de los estudios, con el perfil de egreso de las carreras, con la importancia que tiene la inteligencia artificial, con
la estructura productiva del país, etcétera. Pero esos problemas, es muy difícil que uno pueda estar pensando en esos problemas si está pensando que a lo mejor en marzo va a cambiar el sistema y no va a tener recursos para entregar una buena formación o para seguir con la investigación que tiene. Sí, ese es el problema de la incertidumbre en una institución, que es una universidad, que tiene que pensar obligadamente a largo plazo. Porque los alumnos que este año entraron a primer año a cualquier universidad no van a terminar antes de 4, 5, 7 o más años. Ya depende de la carrera. Entonces uno tiene que pensar a largo plazo. El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, comentando con nosotros lo que fueron los anuncios de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric en materia de educación y por supuesto lo que va a venir dentro de los próximos meses. Este es un año muy impactado por las elecciones y la nueva administración que va a asumir en 2026. Rector, muchas gracias por su amabilidad, por siempre aceptar la invitación de Mesa de Noticias y por supuesto que tenga buena jornada. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Ahí lo teníamos a nuestro invitado, Hugo Lavados, quien nos comentaba, por supuesto, acerca de estos anuncios, también de la proyección que tienen algunas iniciativas de ley. Ya sabemos que es un año electoral y eso también impacta absolutamente algunas iniciativas. Así que vamos a ver qué pasa con ellas. A ver, conversar también, cuáles son las propuestas, qué es lo que hay. No es lo mismo las universidades privadas en los 90 que lo que son ahora, el impacto, el alcance. Totalmente. Y lo que están haciendo.